participación del doctor Francisco Javier Olivas Aguirre. El doctor es licenciado en nutrición por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Tiene una maestría y un doctorado en ciencias químico-biológicas por la misma universidad, habiendo realizado estancias de investigación en la Universidad de Sonora y en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Sus intereses de investigación y docencia se ubican en el área de las bases de los procesos digestivos enfocados a la biodisponibilidad de compuestos bioactivos. Dentro de esta área ha impartido cursos y publicado diversos artículos en revistas de alto impacto internacional, así como contribuido al desarrollo de capítulos de libros y ha participado en la generación de recursos humanos en diferentes niveles académicos. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y profesor investigador del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de Sonora. Nos acompaña hoy con el tema seguridad alimentaria en tiempos de COVID-19. Acceso y oportunidades de comer. Doctor, bienvenido, es un gusto tenerlo y le cedo la palabra. Muchísimas gracias, maestra. Le agradezco, pues antes que nada, al comité organizador, ¿verdad?, por permitirme estar aquí acompañándolos, por permitirme tener la palabra, y de igual suerte a cada uno de los presentes, ¿verdad?, que están atendiendo esta serie de reuniones y que hicieron posible pues que estos eventos de educación continua, a pesar, ¿verdad?, de todos los retos que supone la contingencia, pues puedan seguir llevándose a cabo. Entonces, intentemos, ¿verdad?, aprovechar al máximo. Yo quiero platicarles un poquito, ¿verdad?, pues desde mi perspectiva, ¿verdad?, desde mi paradigma, cómo se han vivido, ¿verdad?, las adecuaciones en lo que tiene que ver con la cadena de suministro, ¿verdad?, la seguridad alimentaria, y que seguramente pues ya hemos tenido en cuenta con ponencias anteriores, ¿verdad?, han puesto en manifiesto que es una serie de retos bien tremendos que escapan muchísimo más allá del manejo hospitalario, ¿verdad? Entonces, en algún momento pensaba cómo ir articulando esta ponencia. Ahorita vamos a ir evidenciando pasito a pasito, ¿verdad? Pues qué está pasando, ¿verdad? Y qué hay detrás de la reflexión que quiero invitarles, ¿no? Que es que pensemos qué hay detrás del platillo que está en la mesa, ¿verdad? Y qué actores hacen posibles, cuáles son el marco, ¿verdad?, en el que se construye la accesibilidad alimentaria, la disponibilidad de ese alimento, los mercados, etcétera, ¿verdad? Y que seguramente se están viendo un poquito apretados o un poquito estresados, ¿verdad?, fuera de contexto ahorita por la situación que ha pasado por SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19. Entonces, en este sentido me voy a permitir, hablando desde el punto de vista del derecho humano básico, ¿verdad?, que está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que como bien mencionaba el doctor Castillo, ¿verdad?, en el artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos bien dice, ¿verdad?, que todas las personas tenemos derecho a una alimentación adecuada, ¿verdad?, que tenga ciertas características de suficiencia, ¿verdad?, de equilibrio, a fin de tener justamente un estilo de vida saludable, una vida activa, ¿verdad? Todo el mundo tenemos derecho a no tener hambre, ¿verdad? Y bien lo dice, ¿verdad?, ya sea la Declaración Universal de los Derechos Humanos o incluso la mismísima Constitución Política de los Estados Unidos en su artículo 4, ¿verdad?, que cada uno de los individuos a través de las naciones tiene el derecho, la garantía, ¿verdad?, del acceso a esos alimentos para una vida saludable, y que todo momento, ¿verdad?, en el que escape de su control, los estados están obligados, ¿verdad?, a responder por ello, tanto en seguridad social como en materia alimentaria, ¿verdad? Y de aquí la reflexión un poquito, porque hoy en día quizá muchos de nosotros no hayamos visto cambios sustanciales, ¿verdad?, en las dinámicas de nuestro hogar, ¿verdad?, pero hay algo, ¿verdad?, allá afuera, a nivel comunitario, a nivel nacional, a nivel mundial, que ha estremecido cada una de las naciones y que sin duda está poniendo en tela de juicio, evidenciando un sistema alimentario que de por sí ya venía un poco flojo, ¿sí? Entonces vamos a ir discutiendo ahorita un poquito cada uno de esos detalles, ¿verdad?, y la corresponsabilidad que existe entre cada uno de los niveles, ¿verdad?, en los que tenemos que atender, ¿sí? En este sentido, me gustaría que pensáramos primero, ¿verdad?, que el recurso principal, no de una manera indignante, ¿verdad?, sino
el recurso principal ante la pandemia que ahorita hemos pasado, pues ha recaído en gran medida sobre la resiliencia individual y la resiliencia comunitaria. Tomando como base, ¿verdad?, la resiliencia, la capacidad de un individuo o una comunidad de enfrentarse a un efecto adverso y salir victorioso de ello a pesar de las circunstancias, ¿verdad? Entonces, bien mencionaban ahora que la pandemia, ¿verdad?, ha estremecido en todos los sentidos y nos ha puesto a prueba, tanto a nivel comunitario, ¿verdad?, a nivel de cada uno de los hogares o a nivel individual, de tal suerte que ha evidenciado un sinnúmero de retos, ¿verdad?, que están disponibles. Como bien lo dice la diapositiva, ¿verdad?, dice la experiencia hasta el momento ha dejado claro que conforme evoluciona la pandemia, ¿verdad?, desde el primer momento en que decíamos, bueno, pues la pandemia sale allá en diciembre, se lanzan los primeros comunicados, vamos viendo la pandemia como una necesidad urgente de atender a las personas desde el punto de vista del manejo clínico, ¿verdad? Que bien lo decía la doctora Ibarra Pastrana, ¿verdad?, en su plática del día de ayer, el manejo clínico del paciente COVID, ¿verdad?, que requiere alimentación o soporte nutricional, involucraba una serie de estrategias muy difícil, en la que muchos incluso estamos improvisando, ¿no? Me refiero con estamos improvisando una manera de juego, sino manera de decir, pues es que no existen guías, ¿verdad?, para decir qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no. Bien lo decía la doctora, ¿verdad?, los lineamientos, cómo se han venido adecuando, ¿verdad? Pero también si algo hemos aprendido hasta el momento, es que las necesidades de cada una de las naciones van más allá del manejo hospitalario, ¿no? Tenemos sí un estrés en el sector médico, en el sector económico, ¿verdad?, en el sector público, que necesitamos ahorita nosotros pensar sobre todo en materia alimentaria, ¿verdad?, cómo cubrir los principios, ¿verdad?, y cómo gestionar los principios básicos en la obtención de recursos desde el punto de vista alimentario, ¿verdad? Entonces yo los invitaba a pensar en ello, ¿verdad?, como manera de reflexión, o empezar esta plática reflexionando al respecto, ¿verdad?, porque hasta ahorita el recurso principal de la pandemia ha recaído sobre cada uno de los individuos y cada uno de los hogares, ¿verdad? Y también ha quedado claro, como ya lo hemos dicho, en otras pláticas anteriores han platicado de manera excelente los ponentes, pues que no tenemos, ¿verdad?, las mismas capacidades para afrontar la pandemia por nuestro estado físico, ¿verdad?, por nuestras capacidades, o incluso, ¿verdad?, sin considerar aquellos grupos vulnerables que están siendo pues ahorita marginados, ¿verdad?, y que no tienen cómo atenderse. Sin lugar a dudas es un reto para todos, ¿verdad?, que nos agarró con la mano en la cintura, ¿verdad?, porque pues no teníamos un precedente para estar preparados, no existe, no creo que exista hasta hoy en día una nación que tuviera un plan estructurado para atender esta contingencia. Ahorita discutiremos parte, ¿verdad?, de planes que están estructurados, que no cumplen con su totalidad, pero que seguramente han venido a sufragar un poquito de las necesidades que la pandemia ha traído consigo. Entonces, sin más preámbulo, ¿verdad?, lo primero que tenemos que pensar cuando nos centramos en esta plática, ¿verdad?, es pensar en qué es la seguridad alimentaria, ¿verdad? Decimos seguridad alimentaria en tiempos de COVID. ¿Y qué hablamos cuando hablamos de seguridad alimentaria? Bueno, bien lo decía el doctor Castillo en su ponencia el día de ayer, ¿verdad? La seguridad alimentaria, estamos hablando de la seguridad o la capacidad que tiene una persona, un colectivo o una serie de individuos, ¿verdad?, de acceder a alimentos saludables, ¿verdad?, para una vida activa, pero en todo momento, ¿sí? De aquí que salga, pues, en términos más interesantes como los grupos vulnerables u otras cuestiones, y otros tantos que tenemos el acceso a los alimentos y que no lo hacemos de manera adecuada, ¿verdad? De hecho, podría yo reformular ahorita esta ponencia y decir seguridad nutricional en tiempos de COVID, porque hay cosas que también venimos haciendo mal, ¿verdad? Entonces, para hablar un poquito del contexto de la pandemia, ¿verdad?, y de pensar en este plato que les estoy comentando que está frente a nuestra mesa, ¿verdad?, tenemos que pensar en todas las variantes o todas las condicionantes y los actores que están involucrados con que ese alimento esté en la mesa, ¿verdad? En primera instancia, como estamos viendo en el círculo verde, tenemos pues aquellas acciones que tienen que ver con el carácter individual, que forma parte de una familia, de un hogar, y luego en su contacto comunitario, ¿verdad?, las decisiones en una nación e incluso de carácter global, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de seguridad alimentaria,
de seguridad alimentaria, tenemos dos componentes básicos que juegan un rol importante, ¿verdad? En primera instancia está, pues yo, Francisco, ¿verdad? Que pueda traer un dinero en mi bolsa, es decir, el poder adquisitivo, ¿verdad? Para poder ir a comprar aquello que requiero, ¿verdad? Y en segunda instancia, el hecho de que el alimento, ¿verdad? Que estoy buscando esté disponible en el mercado, ¿verdad? Tanto la capacidad adquisitiva de un individuo o una familia junto con la disponibilidad en su comunidad, ¿verdad? Determinan en gran medida la accesibilidad al alimento. Entonces hablamos que una persona tiene seguridad alimentaria cuando puede, ¿verdad? Tiene con qué, y el alimento se encuentra disponible, ¿verdad? Para accesar a él. Entonces, en el marco, esto a un marco un poquito más grande, ¿verdad? En el mejor de los casos sería el hecho que muchos de nosotros gozamos. De aquí de la reflexión, ¿verdad? Porque en algún momento hablamos de seguridad no alimentaria, sino seguridad nutricional, cuando tenemos un plato frente a la mesa, ¿verdad? Pero nos tenemos que preguntar si el individuo está haciendo elecciones conscientes sobre los alimentos que están formando parte de ese plato, ¿verdad? Eso involucra un proceso muchísimo más consciente, ¿verdad? En hacer elecciones, como bien lo dice, saludables, que promuevan hábitos saludables y un estilo de vida, esperanza de vida, ¿verdad? A largo plazo, pero que necesitan, ¿verdad? Bien decían, información y otras cuestiones ajenas al individuo, que sea un individuo bien consciente para tener las elecciones adecuadas, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros decidimos qué alimento está aquí, pues hay que entender que más allá de las elecciones de los individuos, hay otras cuestiones comunitarias que se tienen que abordar adecuadamente, ¿verdad? En algún momento, bien decíamos, es el ingreso familiar, ¿verdad? Que el ingreso familiar pues le permite a las personas acceder a los alimentos que están disponibles y que viene interrelacionado con el hecho de la accesibilidad alimentaria, ¿sí? De aquí pues que salga incluso lo que denominan mercado justo, ¿verdad? O la equidad entre los grupos vulnerables, que una comunidad va a tener diferentes individuos, ¿verdad? Diferentes padres de familia o madres de familia, ¿verdad? Jefes de familia en general, que tengan distinto poder adquisitivo, ¿verdad? Algunos que han tenido modificaciones en sus ingresos familiares y que se conviertan en grupos vulnerables, ¿verdad? Y que viene a colación pues una serie de eventos que todos están interrelacionados, ¿verdad? Porque la equidad entre grupos vulnerables no nada más se determina por su capacidad de ingreso y la disposición, ¿verdad? Sino incluso por el hecho de que exista un grupo que es vulnerable, pero que sea asistido por programas y políticas a nivel nacional. Entonces, en este sentido, ¿verdad? Ya hablamos en el tercer nivel, ¿verdad? De atención cuando decimos la seguridad alimentaria también depende, ¿verdad?, de las políticas internas de una nación, políticas públicas, ¿verdad?, desde una norma oficial hasta un programa de asistencia, ¿verdad?, de los empleos, aquel dinero que se dedique a agricultura, ¿verdad?, a la siembra, a los trabajos fuera, y no nada más eso, ¿verdad?, no nada más el dar alimento a las poblaciones vulnerables, sino incluso, ¿verdad?, simplemente el que una nación sea más o menos rica, ¿verdad?, porque la riqueza de una nación determina no nada más su capacidad de negociación, ¿verdad?, de acceso a productos, de la distribución que haya de productos a nivel global, sino incluso pues la empleabilidad de sus individuos, ¿verdad? Entonces, de esta manera, nosotros tenemos que pensar que la nación es también corresponsable en el marco de la disponibilidad alimentaria. Y finalmente, tenemos que considerar o tener en cuenta una cuarta esfera, ¿verdad?, que es la esfera global, en donde ya estamos hablando del negocio internacional, ¿verdad?, del comercio, precios justos, ¿verdad?, de tal suerte que a nivel nacional pueda haber canastas básicas accesibles para una comunidad, de que la distribución de esos alimentos sea adecuada, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, que contribuyan pues a las reservas nacionales adecuadas, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos, ¿verdad?, desarticulando y pensando en todos los componentes y cada uno de los actores que están involucrados en la seguridad alimentaria, sí tenemos que pensar, ¿verdad?, que el tener el plato en la mesa es un evento que va más allá, como bien lo decía la doctora Sabi, ¿verdad?, de bajar o subir de peso, sino que involucra una serie de elecciones que incluso pueden llegar a escapar del individuo, ¿verdad? Y eso es parte de lo que vamos a tocar, ¿sí? En este sentido, yo los invito a que me acompañen para ir tocando cada uno de los tópicos en cada una de las esferas que les he mencionado. Es decir, va a haber retos, ¿verdad? Va a haber oportunidades que tienen que abordarse desde el punto de vista individual,
desde un marco comunitario, desde un marco nacional o incluso global, ¿verdad? Entonces los niveles de atención o las recomendaciones que se emitan pues van a ser muy particulares para quién es el responsable, ¿verdad?, en la articulación de la seguridad alimentaria. Espero que vayamos bien hasta este momento. Entonces me permito pues enfocarme un poquito a esta primera esfera, ¿verdad? Cuando hablamos de la esfera individual, de las elecciones de los individuos y lo que está ocurriendo, ¿sí? Una cuestión importante que tenemos que pensar es que, bueno, surge, ¿verdad?, la pandemia por SARS-CoV-2 en diciembre y es hasta el momento de marzo, ¿verdad?, que se emite y se declara la emergencia sanitaria en México, ¿verdad? Hasta este momento, pues obviamente las acciones gubernamentales, ¿verdad?, para cesar o disminuir el riesgo que estaba presente en las comunidades, ¿verdad?, de contaminación y que se viera superado el sector salud, ¿verdad?, tenían que ver con la imposición de un confinamiento, ¿verdad? Y esto lo comento porque si bien el confinamiento ha tenido efectos directos, ¿verdad?, sobre la transmisión de la enfermedad, del virus y la aparición de la enfermedad, y va con miras de protección, pues este confinamiento en gran medida ha tenido directos efectos sobre el estilo de vida, ¿verdad?, sobre los cambios en los hábitos de alimentación, en la actividad física, entre otras cuestiones, que hacen, ¿verdad?, que cada uno de los individuos en el hogar pues tengan un conjunto de retos que afrontar, ¿verdad? Bien decía la doctora Savi cuando nos presentaba las nuevas tecnologías, ¿verdad? Una gran parte de la población, al menos hasta el 2019, ¿verdad?, pasaba hasta 11 horas frente a pantalla. Y esto es bien interesante, ¿verdad? Por ahí anda rondando una iniciativa de un grupo de multiópticas que pueden encontrar ustedes en la página electrónica screenpollution.com, ¿verdad?, en donde evidencia, ¿verdad?, de españoles, arroja que si bien es cierto que una persona, ya sea frente al trabajo, ¿verdad?, frente al computador, viendo Netflix, ¿verdad?, Dark y cada una de las series que van saliendo, o incluso, ¿verdad?, en mi teléfono celular, que es pues altamente asociado, ¿verdad?, con el sedentarismo, con las horas frente a pantalla, ¿verdad?, podían llegar hasta 11 horas al día, ¿verdad? Esto en español es, no nada más tendemos a consumir más alimentos de lo que necesitamos, ¿verdad?, sino que tendemos a buscar alimentos que tienen que ver con alimentos que son muy ricos en grasa, alimentos muy ricos en azúcares, y que intercambiamos, ¿verdad?, la respuesta de obtención de un alimento por sus características básicas de nutrirme, ¿verdad?, sino que lo cambiamos por una respuesta hedónica, ¿verdad? Le damos un simbolismo, incluso ni siquiera por el simbolismo psicológico, ¿verdad?, sino incluso por la interacción psicofisiológica que detona que podamos denominar a ciertos individuos, ¿verdad?, con el término de consumidor emocional, por ejemplo, ¿verdad?, en donde surge un nuevo término en donde la población afronta, ¿verdad?, emociones negativas con una serie de comportamientos que tienen que ver con escape de autoconciencia aversiva, ¿verdad? Ya no existen las mismas restricciones para comer lo que normalmente me restringía, sino ahora sí como la muchacha, ¿verdad?, que estaba triste porque le rompió el novio, ¿verdad? Y de repente se va y se come 1 litro de nieve, ¿verdad?, con 2 chocolates y busca unas respuestas asociadas a los alimentos, ¿verdad? Y que de repente se desinhibe, ¿verdad?, desde el punto de vista alimentario. Entonces, y otro conjunto, ¿verdad?, de fenómenos interrelacionados, pues condicionan que haya un reto importantísimo, ¿verdad?, en materia de las elecciones individuales incluso, ¿verdad? Entonces yo decía, la plática podría llamarse seguridad nutricional ante COVID, porque por un lado vamos a tener a las personas como estos casos, ¿verdad?, en donde la inactividad física y las elecciones particulares condicionen ganancia de peso que el día de mañana se traduzca en más y más problemas, ¿verdad? Y esto lo comento ¿por qué? ¿Sí? Lo comento porque reportes tempranos, ¿verdad?, que llegaron de China o Italia, ¿verdad?, que fueron los países que empezaron a sacar la información referente al SARS-CoV-2, ¿verdad?, indicaban que el SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19 era una enfermedad asociada a personas mayores, ¿verdad? Se presentó como una enfermedad de población adulta, ¿verdad?, que tenía población con hipertensión, diabetes, ¿verdad?, distintas comorbilidades, que era, pues, que le pusiéramos luego el adjetivo, ¿verdad?, el calificativo de esta persona es una persona de cuidado, ¿verdad?
Eso en los reportes más tempranos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando pensamos en la naturaleza de las personas o los individuos de Italia, de China, frente a los individuos que tengo en México y en Estados Unidos, ¿verdad? Luego sale un disparate, ¿verdad? La mente nos arroja que no son individuos iguales. Hay diferencias fisiológicas, ¿verdad? Y, oh sorpresa, ¿verdad? Cuando ocurre que Johns Hopkins, ¿verdad? En tanto hospital ha seguido muy de cerca o le ha dado un seguimiento adecuado a toda esta pandemia, ¿verdad? Y entonces se sorprende, ¿verdad? Cuando en marzo viene un golpe, ¿verdad? De la pandemia en Estados Unidos y empieza a tener un número importante de casos, ¿verdad? Pero que no cumplen la huella digital, ¿verdad? O las características de los individuos que habían sido reportados en Italia o en China. Es decir, tengo población joven, ¿verdad? Pero que presenta una característica que son población jóvenes obesos, ¿verdad? Y entonces hay un estudio publicado justamente por CAS del Hospital Johns Hopkins, ¿verdad? Que está publicado en la revista Lancet, que justamente, ¿verdad?, propone o determina que la obesidad agrava el pronóstico de coronavirus en personas jóvenes a tal grado, ¿verdad?, que una persona de 20 años que tiene sobrepeso o obesidad puede verse afectada tan negativamente como una persona de 60 o 70 años, ¿verdad? Entonces su capacidad de resiliencia se ve afectada o de responder a esa enfermedad se ve condicionada por su estado físico, ¿verdad? Y su capacidad de salir victorioso de igual suerte, ¿verdad? Entonces eso complica el panorama en general, de ahí que desde las elecciones individuales tengamos mucha precaución, ¿verdad? En este sentido, pues se han descrito, y no es la mira, ¿verdad?, de la plática, para ello hay expertos muy buenos en el área, ¿verdad?, referente a todo el manejo clínico que está ocurriendo, ¿verdad?, pero evidentemente las posiciones, ¿verdad?, incluso la presión diafragmática que hace el tejido adiposo sobre el diafragma, la incapacidad para estar respirando de manera adecuada, ¿verdad?, los receptores de enzima convertidora de angiotensina que eran considerados la puerta de entrada, ¿verdad?, del SARS-CoV-2, que se temía primero por los hipertensos, ¿verdad?, que tenían niveles muchísimo más altos que la población promedio, pero que hoy en día se ha evidenciado que el tejido adiposo también expresa gran cantidad de receptores de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, ¿verdad? Pues esto condiciona que tengamos una mezcla perfecta, ¿verdad?, para la receta perfecta para no salir victoriosos, ¿verdad?, o que nos ataque en gran medida. Bien dicen por ahí ciertas publicaciones, ¿verdad?, que sí es cierto, ¿verdad?, decíamos, la Declaración de los Derechos Humanos dice, ¿verdad?, que tengo alimentación saludable y la nación me tiene que dar y quién sabe qué, ¿verdad?, pero en algún momento hay que concientizarnos de qué está pasando y qué está ocurriendo para que llegara esta pandemia, ¿verdad? Es solamente un jalón de orejas porque llegó, ¿no?, y nos encontró con un país con 60% de personas con obesidad y enfermedades crónicas en general. Entonces sí es verdaderamente para tener conciencia. En este punto hemos hablado nada más del marco individual, ¿verdad? Únicamente de las elecciones del individuo, ¿sí? Obviamente, pues en este sentido, el marco, ¿verdad?, individual invita, primero que nada, y ahí está, después de los retos están las oportunidades, a cada uno de los individuos a mantener hábitos dietarios saludables, ¿verdad?, disminuir el riesgo de contraer tanto COVID, ¿verdad?, o SARS-CoV-2, ¿verdad?, y afrontar mejor la enfermedad si en su momento se presenta, ¿verdad? Ahora bien, hasta este momento les he hablado, ¿verdad?, un poquito de todo lo que tiene que ver con las elecciones individuales. Sin embargo, no hemos hablado de todo lo que tiene que ver con el segundo marco, el marco comunitario. Ahora bien, desde el marco de acción comunitario, ¿verdad?, hay cuestiones interesantes que abordar, ¿no? Una forma en la que la pandemia ha impactado indirectamente en la cadena de suministro es justamente cambiando el comportamiento del consumidor, ¿verdad? Una cosa que nosotros tenemos que ponernos a pensar es en las líneas de Costco, ¿verdad?, en los horarios restringidos o cómo se han modificado las dinámicas en los mercados, ¿verdad? Y hoy en día es posible, ¿verdad?, encontrar publicaciones muy interesantes al respecto, ¿verdad? Bien dice, ¿verdad?, por ejemplo, la publicación que muestro en pantalla indica, ¿verdad?, que desde el punto de vista alimentario, la primera respuesta o la respuesta inmediata ante un evento catastrófico es justamente el acaparamiento, ¿verdad?, de distintas cuestiones como agua, suministros, incluyendo alimentos de la canasta básica. Todos hemos vivido en
mayor o menor medida, pues cómo esta pandemia ha afectado a los mercados con las dinámicas que ya hemos evidenciado. Esto es muy interesante porque el hecho de aquellas personas que pueden acaparar, de verdad, y mantener inventarios bien llenos, hace que se disminuyan los inventarios a nivel de los mercados, de tal suerte que aquellas personas que no pueden acceder, ¿verdad?, acceder no nada más a los mercados, sino acaparar en la manera en la que otros lo están haciendo, ¿verdad?, pues la disponibilidad de los alimentos baje en los mercados, ¿verdad?, aumenten los precios porque la demanda aumentó y que no todos puedan accesar con la misma facilidad a estos alimentos. En este sentido, pues está de más hacer hincapié, ¿verdad?, en lo que ya hemos vivido, ¿verdad? Las autoridades han hecho hincapié, no solamente en el estado de Hidalgo, ¿verdad? A lo largo de la República se ha hecho o se ha invitado a la población. Bien decía el doctor Castillo que es necesario difundir información adecuada, ¿verdad?, que tenga que ver con cómo prevenimos y cómo creamos conciencia que nuestras elecciones a nivel comunitario determinan también la capacidad de otros individuos, ¿verdad? En este sentido, yo les comento, ¿verdad? También la canasta básica y el precio de la canasta básica se ha visto modificada, a pesar de que existen organismos regulatorios, ¿verdad?, como COFEPRIS, que debería estar muy al tanto de cada uno del precio de los alimentos, se han visto modificados sustancialmente en el último tiempo, ¿no? Un reporte preliminar por ahí indica, ¿verdad?, que dentro de lo que es la canasta básica, los alimentos frescos, ¿verdad?, se han modificado su precio incluso hasta en un 83%, ¿sí? El huevo, el limón, la tortilla, el arroz, el frijol, párenle de contar porque son únicamente alimentos básicos muy mexicanos, ¿verdad? Tienen implicaciones o se han visto involucrados en una alza en los precios, lo cual pues agrava de mayor manera, ¿verdad?, o tiene consecuencias devastadoras para las poblaciones en riesgo que no hemos considerado, porque hemos platicado de todos los que tienen el acceso al alimento, que pueden acaparar, ¿verdad? Entonces, de tal suerte que pongamos aún más en riesgo a la población que de por sí era vulnerable. Como bien lo dice, ¿verdad?, el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, el presidente Cuauhtémoc Rivera, ¿verdad?, en una de sus declaraciones dice, otra de las cuestiones, ¿verdad?, que tienen que ver con el incremento en el precio de la canasta básica, no nada más es la demanda aumentada, ¿verdad?, el cambio que hubo en los patrones de consumo de la población, sino el hecho de que la medida impuesta, ¿verdad?, por la contingencia, tiene que ver con el cese de las labores consideradas no esenciales y el toque de queda, ¿verdad?, que existe en distintas localidades, de tal suerte que en algún momento, ¿verdad?, el libre tránsito se viera obstaculizado y que no se pudiera dar la distribución adecuada a cada uno de los mercados locales y que esto contribuyera aún más al fenómeno que estamos analizando. Hasta aquí, entiendo que ya se vuelve un poquito más complejo el panorama, ¿verdad? Sin embargo, pues por si esto fuera poco, la Organización del Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo, hasta 30 de julio de este año, había determinado que más de 400 millones de empleos a lo largo del mundo se han perdido por la pandemia, de los cuales cerca de 350,000 empleos se han perdido solamente en nuestra nación, según la Secretaría de Trabajo, ¿verdad? Y esto, como bien lo hemos discutido, pues tiene unas repercusiones tremendas, ¿verdad? Porque evidentemente un número importante de personas se van a ver imposibilitadas de acceder a los alimentos, no nada más por las dinámicas que ya hablamos, pero por cambios en el ingreso familiar, ¿verdad? Adicionalmente, quien no solamente perdió su trabajo, ¿verdad?, sino quien tiene empleos precarios, ¿verdad?, o temporales, incrementan la vulnerabilidad de cada uno de los hogares para enfrentar la crisis, su estado de salud, ¿verdad?, hacerlos más o menos capaces de afrontarlo, ya sea por desnutrición o por obesidad, entonces todo el fenómeno se complica, ¿verdad? En algún momento vemos acá del lado derecho, ¿verdad?, que por un lado, o recapitulando, ¿verdad?, los hallazgos que se han discutido hasta el momento es, por un lado tenemos, ¿verdad?, que hay personas que han tenido cambios en su ingreso familiar. Por ahí hemos manejado ahorita encuestas, ¿verdad?, a lo largo de la República y estudios ahorita que llevamos preliminares, ¿verdad?, que no han sido publicados, indican que cerca del 30% de la población ha tenido cambios
en su ingreso familiar. Obviamente cambios a la baja, ¿verdad? Lo cual repercute en tener menos acceso a alimentos y el día de mañana en inseguridad alimentaria. Por su parte, ¿verdad? Las personas que afortunadamente no han tenido cambios en su ingreso familiar, pues hace que puedan tender al acaparamiento como lo hemos vivido en las experiencias cotidianas, que eso conlleve a menos disponibilidad en el mercado, ¿verdad? Un alza en los precios y que de igual suerte converja en algún momento en inseguridad alimentaria, pues ya ni siquiera para las poblaciones vulnerables, ¿verdad? Gente que sí podíamos comprar, pero por todo el fenómeno, pues ya nos volvemos población vulnerable de buenas a primeras. Entonces, el fenómeno se complica muchísimo más, de tal suerte que se vuelve un reto ni siquiera comunitario, sino un reto nacional, ¿verdad? Un reto global. Hasta este punto, ¿verdad? Es necesario distinguir que el proceso de afrontamiento de la pandemia tiene dos vertientes, ¿verdad? De malnutrición en general. Una en el lado de los que tienen riesgo de inseguridad alimentaria y por otro lado, pues aquellos asociados a la opulencia, ¿verdad? Quienes tienen un riesgo aumentado de obesidad y baja capacidad de resiliencia ante la enfermedad, ¿sí? Es importante que mencionemos, acaba de salir justamente el reporte global, ¿verdad? De crisis alimentaria, ahora en abril. Y tanto la Organización Mundial de la Salud como la FAO, ¿verdad?, generan o tuvieron una declaración en donde advierten, ¿verdad?, de cómo la seguridad alimentaria va a ser un problema del futuro, como bien lo hemos venido articulando ahorita. Hasta el momento, ¿verdad?, si pensábamos en el 2019, estábamos pensando que 130 millones de personas a lo largo del mundo tenían inseguridad alimentaria, ¿verdad? Pero normalmente pensábamos en inseguridad alimentaria y estábamos pensando en naciones, ¿verdad? O en estados que de por sí se ha venido mejorando la situación, ¿verdad? Pero que involucraban un trabajo constante. Estamos hablando de un Yemen, ¿verdad? De República de Tanzania, Zimbabue, Guatemala, Venezuela, ¿verdad? Con el desplome de la moneda, etcétera. Pero que este nuevo reporte, ¿verdad?, de crisis alimentaria viene y nos pone dos cachetadas, ¿verdad? Y nos dice, oye, sí es cierto, hay 130 millones de personas hasta el 2019 que tienen que seguir siendo atendidas, ¿verdad? Pero también hay 130 millones de nuevos casos que van a venirse, ¿verdad?, después del 2020 y que no van a estar solamente en esas zonas de crisis, ¿verdad?, sino que va a estar en cada una de las barriadas marginales de las grandes ciudades, ¿verdad?, en el vecino del vecino que perdió su empleo, ¿verdad?, y que no haya cómo atender y que los programas alimentarios no se van a dar suficiencia y que sin duda, ¿verdad?, ponen en tela de juicio cómo está ahorita la cadena, ¿verdad?, y los sistemas alimentarios de la nación y que van a ser necesario pues reformular la manera en la que se viene trabajando, ¿sí? Finalmente me gustaría abordar, finalmente en función de los retos, ¿verdad?, a nivel global, me gustaría abordar pues el nivel global, ¿verdad?, que es una serie de fenómenos bien interesantes. Hasta aquí voy a hacer un parteaguas, le voy a pedir por favor al equipo que cuando sea necesario me echen por ahí una llamadita, ¿verdad?, para frenarle. Y entonces, bueno, continúo. A nivel global es importante que nosotros distingamos que las cadenas de suministro de los alimentos a nivel global se están viendo afectadas en gran medida, ¿verdad? Acaban de sacar una declaratoria la Organización Mundial del Comercio, la FAO y la OMS, en donde emiten un comunicado donde expresan la inquietud de lo que está pasando a nivel mundial, ¿verdad? La posible escasez en el mercado global, que tiene dos fenómenos, ¿verdad? Que salgan las cosas o que entren las cosas. Y esto lo comento porque, como bien se muestra en pantalla, tenemos un primer caso en donde, por un lado, ¿verdad?, ciertos países que son productores de alimentos o granos básicos, ¿verdad?, podrían retener su cosecha por temor a la escasez justamente. Tal es el caso, por ejemplo, de Vietnam, en donde el Departamento General de Aduana de Vietnam invita a cada una de sus entidades, ¿verdad?, en abril o marzo de este año, y que suspendan, ¿verdad?, la exportación de arroz hacia otras naciones, justamente previendo que el día de mañana vaya a haber escasez, porque bien sabemos que si algo han dejado las pandemias anteriores es que no solamente viene un brote, ¿verdad?, sino que viene acompañado de repunte conforme el tiempo y que no sabemos cuánto tiempo vaya a parar este reto. Imagínense pues que Vietnam deja de mandar, por ejemplo, arroz a lo largo del mundo cuando Vietnam es el cuarto exportador a nivel mundial de arroz. Entonces eso complica bastante la disponibilidad de las naciones.
O, como bien se dice, por otro lado, ¿verdad? Unas notas muy interesantes, ¿verdad? Que dice, vacas y bancos de alimentos están llenándose de ciertos alimentos, por ejemplo el tomate, porque el cese de las actividades consideradas no esenciales, ¿verdad? Como era la industria de restaurantes u otros servicios que tenían que ver con alimentos, han limitado, ¿verdad?, el intercambio que existe entre las naciones, ¿sí? De tal suerte, por ejemplo, que Sinaloa es uno de los principales o el principal productor de tomate y que tenía como principal negociante en Estados Unidos la cadena, por ejemplo, de McDonald's, ¿verdad?, haya reportado un decremento de 40% en sus ventas, ¿verdad?, en su exportación, únicamente porque pues no hay quien coma hamburguesas porque los restaurantes están cerrados, ¿verdad? Entonces, tanto el influjo como el eflujo, ¿verdad?, de alimentos a través de las naciones se ve afectado. Y pues bueno, ¿verdad? Fuera bueno si el problema se quedara en que McDonald's no vende hamburguesas, ¿verdad? Sin embargo, el fenómeno va más allá y conlleva todo unas complicaciones que tienen que ver con que determina las riquezas nacionales. Es tomate que no se vende y dinero que no se queda aquí, pero también empleos que se pierden, ¿verdad? Y más inseguridad alimentaria, que únicamente viene a poner más y más en tela de juicio, pues todo lo que hemos estado hablando ahorita, y nuestra capacidad para afrontar esta pandemia, ¿sí? En este sentido, ¿verdad? Una importante lección que nos ha dejado el COVID justamente se relaciona con su naturaleza global, en donde ningún país ha sido inmune, ¿verdad?, de cada una de las consecuencias, ni tampoco de la amenaza global, pues está manifiesto que no hay directrices claras, pero que hay una corresponsabilidad entre todos los actores que articulan que el alimento pueda estar presente en la mesa, ¿verdad? En este sentido, ya no nada más hablamos del individuo, ¿verdad?, que tiene una función directa sobre la conciencia y sobre sus elecciones, sino que las elecciones pueden venir determinadas por otras características de índole comunitario, nacional o internacional, y que todo ello pues tiene que ver con cómo estamos como nación preparados para atender una emergencia, ¿sí? En este sentido, bien decía el doctor Luis Castillo, ¿verdad?, que ya se estaba trabajando en una estrategia, ¿verdad? Hay algunas publicaciones muy interesantes que intentan poner o enmarcar una serie de estrategias para atender a la enfermedad. Incluso un panel de expertos, ¿verdad?, de los sistemas de alimentación ya han emitido sus recomendaciones, ¿verdad?, hasta abril 2020, las cuales recapitulo a continuación. Parte de lo que les he venido hablando son los retos, ¿verdad?, y las oportunidades que tenemos desde el punto de vista de materia alimentaria, pues son las siguientes, ¿verdad? A nivel individual, en este primer nivel que estábamos hablando, las elecciones del alimento las elecciones individuales era aquello que nos teníamos que abocar como individuos, ¿verdad? En principio, ¿verdad?, está alimentarse adecuadamente. Alimentarse adecuadamente es un término ambiguo, ¿verdad? De ahí que, como decía el doctor Astiazarán, tenemos que reformular el sistema no para curar, sino incluso para prevenir, ¿verdad? Y eso involucra un sistema de conciencia muy, muy interesante de información hacia cada uno de los individuos, pero intentar hacer ahorita, pues, platillos saludables que incluyan lo que no es ajeno a todos nosotros, ¿verdad? Una porción importante de vegetales, ¿verdad? De granos enteros, de frutas y un poco de alimentos animales, pero pues limitando lo que ya conocemos que es perjudicial para la salud. También se ha discutido bastante, ¿verdad?, en la búsqueda de ciertos alimentos que mantengan o que mejoren la función inmune, lo cual hasta el día de hoy mucho de ello tiene evidencia, ¿verdad?, y ha sido bien discutido. Algunas vitaminas, como ya decían, vitamina A, vitamina C, zinc, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y finalmente, pues mantener un estilo de vida saludable es responsabilidad de cada uno de los individuos. Y es ahí donde están las oportunidades individuales. En el sentido comunitario, ¿verdad? En primer lugar, está difundir y crear conciencia sobre las consecuencias. Dar información en una comunidad sobre las consecuencias que tiene el acaparamiento y cómo repercute en los grupos vulnerables. En segunda instancia, ¿verdad?, identificar y apoyar a la población con alto riesgo de inseguridad alimentaria. Identificar y apoyar a la población con riesgo de inseguridad alimentaria es muy difícil. Es muy difícil porque no vamos a poderle darle atención a todos ahorita, ¿no? Hasta el día de hoy no existía un programa diseñado exclusivamente
para las personas que ni siquiera sabemos que la pandemia iba a venir, ¿verdad? Pero han hecho un esfuerzo extraordinario el Sistema Nacional del Desarrollo Integral para la Familia, ¿verdad? En donde en su cuarto eje ha entregado apoyos alimenticios a jefes desempleados o a población vulnerable, ¿verdad? Que consta de canastas básicas de los alimentos, acorde a la norma 043, y que lo están haciendo bastante bien, pero que seguro pues no estaba diseñado para atender a las necesidades que hoy en día la pandemia demanda, ¿verdad? Y que requeriremos de apoyar en ese sentido. Es decir, el punto número 3, ¿verdad? Crear un sistema bien estructurado y confiable a fin de garantizar tanto la disposición de alimentos en un mercado, ¿verdad?, en cada una de las familias, y el acceso a esos alimentos, ¿sí? Otros tantos programas, ¿verdad? Hay unas políticas o el impulso de ciertos programas particulares en otras entidades como Michoacán Alimenta o programas de la UNICEF, ¿verdad? Que se denominan programas de alimentación saludable para un niño, ¿verdad? Y que también tienen que ver con despensas bien estructuradas e incluso bonos de 580 pesos mensuales, que lo único que hacen es intentar cierta equidad entre los grupos vulnerables y el acceso a los alimentos, como ya lo hemos hablado. ¿Sí? Las recomendaciones para mitigar el impacto de COVID a nivel nacional tiene que ver más con definir y financiar políticas que tengan que ver con obtener una dieta a menor costo, ¿verdad?, que aborde las necesidades de la población. Y esto se logra en gran medida, primero que nada, invirtiendo en la agricultura, ¿verdad?, generando los alimentos que la nación, es decir, apostarle el día de mañana por la soberanía alimentaria, ¿verdad?, depender cada vez menos, ¿verdad?, del trading internacional, del comercio internacional, y tener alimentos propios de la región que sufraguen las necesidades de los individuos. De igual suerte, dice, garantizar el empleo, ¿verdad?, no nada más en el territorio agrícola, sino en todo, ¿verdad?, la riqueza de las naciones y la empleabilidad de los individuos es un reto, ¿verdad?, que tiene Secretaría de Economía, ¿verdad?, y de Empleo, pues ese va a ser sin duda un reto, sobre todo en el futuro inmediato. Movilizar los recursos para financiar las compras de alimentos. Este es un apartado muy interesante, ¿verdad?, porque anda por ahí, ¿verdad? Teníamos noción de que existen los huracanes, existen los maremotos, ¿verdad?, y una serie de terremotos y otras cosas, de eventos naturales catastróficos, ¿verdad?, y estábamos preparados para ello. Es decir, existe el FONDEN, ¿verdad?, que es el Fondo de Desastres Naturales, y hay incluso unas iniciativas que han propuesto movilizar esos recursos, ¿verdad?, que aunque la enfermedad por COVID no es una enfermedad natural, sino quizá antropogénica, ¿verdad?, pudiera ser una fuente importante de ingresos para atender esta enfermedad. Algunos otros tantos discuten que quizá no sea la mejor estrategia. Hoy por hoy, ¿verdad?, lo que ha salido pues es un fondo emergente, ¿verdad? Se ha venido agarrando dinero de varios programas o varios sectores que sin duda se han visto afectados, que se han aprobado estos fondos porque así lo demanda, ¿verdad?, la emergencia sanitaria, pero que si bien es necesario recapitularlos y reconsiderarlos para un futuro inmediato, tener directrices en ese sentido. Finalmente, a nivel mundial, pues bien lo dice, asegurar el flujo continuo, ¿verdad?, del comercio mundial, evitando cualquier restricción en el intercambio internacional. La Secretaría de Comercio Exterior invita, ¿verdad?, a que se mantenga justamente este intercambio y determina que esta acción va a ser beneficiosa, ¿verdad?, para no ahorcar las cosas que ya de por sí están tensas en respuesta a COVID-19. Recordemos nada más que el hecho de el continuo comercio internacional no solamente determina que haya un alimento, ¿verdad?, sino la empleabilidad, la riqueza y todo lo alusivo al acceso alimentario de sus individuos, ¿sí? Finalmente, me gustaría terminar esta plática, ¿verdad?, poniendo en manifiesto que todo y cada uno de los apartados que hemos manejado hasta este momento, ¿verdad?, en esta hora que nos han acompañado, pues ha puesto en manifiesto las lagunas del sistema, ¿verdad? Se han visto expuestas ahorita por el virus. Y aquí hago un paréntesis bien importante, porque el virus ha venido a exponer ciertas fallas en un sistema alimentario que requiere ser reconstruido. Pero es también importante que nosotros entendamos que el día de mañana esta condición o empeora por esta pandemia o empeora por otras cuestiones como el cambio climático. Bien lo han dicho
en las metas, ¿verdad?, para el desarrollo sostenible. Por ahí anda hambre cero, ¿verdad? Y que necesitamos buscar o reconsiderar cómo está estructurado el sistema alimentario. Es decir, en otras palabras, ¿verdad?, el COVID es una señal de alarma de los sistemas alimentarios que tienen que ser atendidos con urgencia. Tenemos que aprender ahorita de estas lecciones, ¿verdad?, y que las acciones que tomemos en cuenta, que se presentan como oportunidades ahorita, sirvan el día de mañana como un punto de partida para la formulación de un sistema alimentario que nos permita generar una gran resiliencia a nivel individual, comunitario, nacional o incluso global, ¿verdad? En este sentido, pues, por mi parte es todo, ¿verdad? Y quedo atento a cualquiera de sus comentarios. Mi correo electrónico lo pueden encontrar por aquí abajito, ¿verdad? Está francisco.olivas@unison.mx y estoy a sus servicios. Muchas gracias, doctor. Muy interesante. Tenemos muchas preguntas. Le van a estar apareciendo aquí en el banner para que las vaya leyendo. Sí, allá están ahí. Doctor, ¿qué recomienda usted para ayudar a los pacientes en control de ansiedad debido a la situación actual? Es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Y esta pregunta tenemos que abordarla desde donde se aborda, ¿verdad? Desde el abordaje multidisciplinario. La pandemia, bien decíamos, que ha dejado consecuencias o estragos en todos los niveles, incluyendo el ámbito psicológico. Ahorita platicaba, ¿verdad?, con una colega y bien me decía que se han abierto líneas de atención que pueden encontrar en la página de gobierno, en donde uno es posible, ¿verdad?, tener cierto afrontamiento psicológico ante la pandemia, si es que así lo requiere, y que esa estrategia pues está disponible para todos, ¿verdad? Dice Diana Medrano, ¿considera efectiva la aparición del influencer durante la contingencia para motivar a pacientes o el público a activarse? Ay, Diana Medrano, me has puesto en una encrucijada, ¿verdad? Tengo aquí la herramienta en el yugo, por el comentario que voy a decir. Un influencer, ¿verdad? Una persona que llega a tantos millones de personas como ya lo han manejado ahorita en las nuevas tecnologías y que lo abordaban anteriormente, pues tiene justamente la capacidad de manejar información masiva y que muchas veces puede no ser fidedigna. Yo lo único que quiero es que mi comentario, el comentario que expresé, es que se verse únicamente en el sentido de la activación física y no de otra, ¿verdad? Es decir, especialistas y zapatero a tu zapato, ¿no? En el sentido de incentivar a cada uno de los profesionales de la nutrición a hacer nutrición y, como bien nos decía la doctora Savi, involucrarnos, ¿verdad?, con todos los streaming, porque es un reto efectivamente que les estamos dejando a otras personas que no necesariamente están preparadas. Pero, ¿verdad?, si el día de mañana sale alguien diciéndome, muévete, aunque lo diga mal, pero me hace moverme, no recomendaciones nutricionales, pues qué mejor, ¿verdad? Qué mejor que pudieran ponernos a bailar, pero sí hay que ser muy cautelosos en el sentido de las recomendaciones que estamos diciendo, ¿no? En el sentido de la actividad física, mientras se activen, que salga un servidor, ¿verdad?, u otra persona. Brenda Guadalupe Garibay Rodríguez dice, ¿cómo podríamos los nutriólogos ayudar a que los mexicanos y otros lleven una alimentación adecuada si muchos de ellos se han quedado sin empleo y por tanto sin acceso a una alimentación correcta? Brenda, tu pregunta es muy interesante y tiene muchísimas aristas por las cuales se puedan responder, ¿sí? Ayudar a los mexicanos ahorita a una alimentación adecuada, ahorita, emergentemente no es tiempo de educar, ¿verdad? Y decir, ven, y luego este es el plato del bien comer, y no, porque lo que quieren es comer, ¿verdad? Gran parte de la población. Algunos gobiernos han mirado, ¿verdad?, a generar bonos. De hecho, hay unas propuestas muy interesantes, ¿verdad? Por ahí un colaborador de Chiapas publica, ¿verdad?, un artículo en donde invita justamente, ¿verdad?, la publicación se llama Ingreso Ciudadano de Emergencia para México, que propone una solución posible para proteger a la población vulnerable, en donde te dice más o menos que llevaría 263 millones de pesos atender al menos por 3 meses a la población. Es decir, algunos gobiernos han tendido a dar, ¿verdad?, otros a despensa. Ahorita tenemos que preocuparnos por darle los alimentos, pero sí, bien lo decía el doctor Astiazarán y se ha venido versando en cada una de las ponencias,
tenemos que pensar en cómo reformular todo el sistema alimentario y migrar el día de mañana, aprender de esto y decir un sistema que tenga que ver con la prevención y no con estar atendiendo cuestiones emergentes. Espero haber dado respuesta. Dice Karen Lara, como nutriólogos, ¿qué cambios debemos hacer y o estrategias para trabajar con la comunidad, tomando en cuenta las nuevas normativas? Bueno, definitivamente está por ahí la escuela, ¿verdad?, de nutrición y salud pública. Tenemos que involucrarnos cada vez más en los ámbitos. Bien lo decía la doctora más temprano, que tenemos que involucrarnos y dejar de ser menos, o sea, cuando nos vemos como nutriólogos y como vemos nutriólogos del peso, ¿verdad?, como lo mencionaba ella, tenemos que reformular esa concepción del nutriólogo en el aspecto de salud, ¿verdad? Y tenemos que reformularnos a una postura de profesionistas capaces, ¿verdad?, de formarse en otras áreas que también son retadoras. En este sentido, involucrarnos en generar políticas públicas, programas de asistencia en donde son requeridos también, y que la toma de decisiones se lleva a cabo por el lado político, pero bien asesorada, ¿verdad?, por profesionales que saben cuáles son las necesidades y qué le duele a la población. Discúlpenme. Jan Rowe dice, ¿existe alguna propuesta o plan a nivel nacional que incorpore la producción o promueva el consumo de insectos que son altos en proteínas, considerando que la crisis post-pandemia se prevé profunda? No que yo sepa, no que yo sepa. Digo, un plan nacional, ¿no? Creo que indirectamente, por ejemplo, internacionalmente las metas del desarrollo sostenible, ¿verdad?, nos invitan a buscar nuevas fuentes, como lo son justamente la entomofagia, ¿verdad?, la búsqueda de nuevos alimentos con nuevas formulaciones, como bien me venía pensando la doctora Campos Vega, ¿verdad?, que nos invita a no pensar en el grillo como tal, sino el día de mañana cómo a través de una fuente que es rica en proteína, en ácidos grasos, incluso, ¿verdad?, que tiene una capacidad, una eficiencia de transformación que requiere menos insumos para hacerlo crecer, puede transformarse en un alimento, en una harina, en un biscuit, ¿verdad?, que puede integrarlo dentro de una dieta. Ese es un reto, no que sepa existe un plan, existe la invitación a hacerlo, y cabe mencionar que seguramente va a ser alimentación de futuro, no tengo duda de ello. Melanie Quijada dice, ¿cuál sería su aportación para influir en cambios positivos relacionados con esta contingencia sanitaria? No sé cómo responder a eso, Melanie. Mi aportación para influir en cambios positivos, primero que nada, es estar hoy aquí, ¿verdad? Decíamos, primero, dando difusión, divulgación de la información. Por mí, si hoy en día somos 170, 190 los que estamos en directo, ¿verdad?, y cada uno le habla a su mamá de ello, ¿verdad?, de las consecuencias que tiene. Mamá, es que no hace falta que compre los kilos y los kilos de las cosas que hasta ahorita no se han visto superados en el mercado. No acapares, mira, cuando puedas, ¿no? Incluso hay algunos programas que incentivan, ¿verdad?, apoyos alimentarios. Pero por mientras, crear una conciencia de cómo yo, individuo, y mi hogar repercute en generar poblaciones vulnerables allá afuera, con eso me doy por bien servido, ¿verdad? Creo que sería parte de la aportación de este momento. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Aún tenemos algunas preguntas que pues ya no las pudimos realizar, pero esperemos que se pongan en contacto con usted, ya que nos dejó sus datos y su correo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted.